En esta ocasión vamos a trabajar, a tratar de hacer ajustes de modelos de dependencia en presencia de variables independientes, los cuales son de tipo cualitativo, ¿cierto? De forma nominal o de forma ordinal. Algunos, de hecho, en la mayoría de las investigaciones tenemos este tipo de variables y sabemos que de alguna manera estas variables pueden estar afectando la variabilidad de las respuestas de una variable de tipo, puede ser numérica o puede ser de tipo dicotómica, ¿cierto? Cualitativa, de presencia o ausencia. Muy bien, este es el caso del análisis de regresión logística, la cual es una técnica que es muy útil o muy utilizada en diferentes áreas, en diferentes campos, sobre todo donde tenemos factores nominales, cualitativos, nominales u ordinales que efectivamente inciden en los cambios de estas variables dependientes. La finalidad es tratar de construir un modelo de regresión, un modelo de dependencia, ¿cierto? Donde tenemos varias variables que son de tipo tanto cualitativo como cuantitativo, ¿cierto? Y queremos darle respuesta o queremos explicar el comportamiento de una variable. Puede ser de tipo también cualitativo o cuantitativo. Hay que hacer la salvedad acá, y es que el modelo, cuando utilizamos el modelo solamente recibe variables de tipo presencia-ausencia, ceros o uno, ¿cierto? De ocurrencia de algún evento. Entonces, si la variable es cuantitativa, debemos debemos darnos a la tarea pues de transformar esa variable cuantitativa a variables dummy, variables de presencia ausencia o de éxito o fracaso, ¿sí? Hay mucho que hablar, hay mucho que decir al respecto de cómo utilizar o cómo definir ese tree chart, ese cutoff, ese punto de corte de esa variable cuantitativa. Algunos expertos ya en diferentes áreas saben cuál es el punto de corte de su variable de respuesta, de su variable dependiente, ¿cierto? Algunos otros no lo saben o no lo sabemos, y entonces debemos hacer diferentes ensayos y diferentes experimentos hasta poder encontrar el punto de corte óptimo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, esa es la finalidad de este procedimiento. Vamos a trabajar algo de regresión logística a través del software estadístico StatGraphics Centurion 16. Efectivamente es bien importante saber que podemos modelar las dependencias, ¿cierto? O la causalidad de algunas variables independientes a una variable de respuesta, ¿cierto? Donde, y esto digamos que es una ventaja comparado con otras técnicas estadísticas, y es donde las variables independientes, en este caso las variables exógenas, las variables X, ¿cierto? No necesariamente deben ser cuantitativas, ¿cierto? Recibe tanto cuantitativas como cualitativas. Eso es lo que hace que este modelo o esta técnica sea tan apetecida. Pues no tiene la restricción de que las variables deben ser solamente de tipo cuantitativo. Muy bien. Algo que hay que tener en cuenta también es que, a diferencia de los otros modelos, no esta técnica o este procedimiento no predice, ¿cierto? La efectividad de una variable dependiente o una variable dependiente Y en las mismas unidades de la variable, en el sentido de si queremos hacer un pronóstico de el número de pacientes enfermos o el número la cantidad, el costo, el dinero que se puede gastar una persona, un paciente al serlo tratado en condiciones de instituciones de hospitales públicos, ¿cierto? ¿Cuánto le costaría el Estado? No. Realmente lo que proporciona, en últimas, este modelo de reducción logística es una probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Pues una tasa, es una probabilidad, discúlpenme, no es una tasa, es una probabilidad. Él calcula una probabilidad de que pueda ocurrir, ¿cierto? Las condiciones del paciente
proporciona la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. En este caso puede ser que tenga o no tenga la enfermedad, ¿cierto? ¿Qué tan probable es que una persona de 50 años, que sea mujer o que sea hombre, ¿cierto? Que tenga salud privada o no, ¿cierto? Llegue a poseer alguna enfermedad en particular. ¿Cierto? ¿Cierto? Es bastante particular esto y lo podemos hacer a través digamos que de este desarrollo, de esta metodología. Muy bien, les voy a leer una parte del libro de Apple Logistic Regression de David Hoffman y Stanley Lemons. Ellos afirman que durante la última década el modelo de regresión logística se ha convertido en muchos, obviamente en muchos campos, como el método estándar de análisis de diversas situaciones. Es efectivamente importante entender que el objetivo último de esta metodología es encontrar el mejor modelo, ¿cierto? Y el más parsimonioso de ajuste, ¿m? Aunque biológicamente sea razonable describir la relación entre una variable de resultado, que la variable dependiente, y un conjunto de variables independientes predictoras. Es decir, es lógico tratar de explicar la dependencia, ¿cierto?, de varias variables independientes con respecto a una variable dependiente, pero también es importante verificar en cuánto incrementa la posibilidad, la tasa de ocurrencia, ¿cierto?, de una variable dependiente cuando se hace variar de éxitos, de presencia, ausencia, éxitos, fracasos o de unidades cuantitativas, las variables independientes. Muy bien, como les estaba mencionando, este es, digamos que es una de las referencias con las cuales se presentó, se trabajó esta presentación. ¿Cuál es el objetivo? El procedimiento de regresión logística está construido, o la finalidad es ajustar un modelo de regresión en que la variable independiente Y caracteriza un evento con solo dos posibles resultados, ¿sí? Los dos posibles resultados pueden ser éxito o fracaso dependiendo de cómo lo defina. Hay que tener mucho cuidado con esto y es cómo definir el éxito o el fracaso. ¿Por qué? Porque para algunos éxito puede ser una cosa, mientras que para otras ese éxito puede ser fracaso. Entonces hay que dejarlo explícito, hay que explicitar esas condiciones y así mismo va a jugar el modelo o va a trabajar el modelo. ¿Por qué? Porque si no lo definimos bien, lo que hagamos con el modelo va a ser inverso y no vamos a modelar nada. Puede modelarse dos tipos de datos para la variable dependiente y es variables dicotómicas o variables Boole, presencia, ausencia, 0, 1, donde 1 representa la ocurrencia de uno de los dos eventos, ¿cierto? Y 0 es que no ocurre. Por ejemplo, poseer o no poseer una enfermedad, ¿cierto? Darle o no darle subsidio a un grupo de personas, ¿cierto? Otra posibilidad es que los valores de Y representen una proporción, ¿cierto? Un porcentaje. Se puede modelar de esa manera. Y puede tomar valores o 0 o 1, o Y puede tomar valores de proporción, de porcentajes. El modelo de regresión logística relaciona a Y con una o más variables predictoras que les estaba comentando, las cuales pueden ser cuantitativas o de tipo categórico. Este procedimiento asume la probabilidad de que un evento está relacionado con los predictores a través de una función, que es la función logística. El modelo logístico, el modelo de ajuste, tiene la expresión que ustedes están viendo allí, ¿cierto? Es, digamos que es una de las formas de presentar de representar el modelo. Una forma alternativa de tener el modelo es trabajar con el modelo no logístico, sino con el modelo lógico, ¿cierto? Que es aplicar un logaritmo a efectivamente la ecuación anterior para de alguna manera linearizar el mismo ajuste del modelo. Muy bien.
Pasemos directamente a un ejemplo. Como le mencioné hace un momento, este ejemplo está incluido en la versión, en la segunda versión del libro de Hosmer y, y Stanley, el Applied Logistical Regression. Muy bien, vamos con el ejemplo. Dice que la siguiente tabla lista la edad en años y la presencia o ausencia de evidencia de de enfermedad coronaria significativa, CHD, de 100 sujetos seleccionados para participar en un estudio. La tabla contiene una variable de identificación, que es el ID, una variable de edad, que era la que les estaba comentando, age, ¿cierto? También ellos tomaron la variable edad agrupada, ¿sí? Que es age AGRP. Y por último también agregaron una variable que es el sexo. En este caso hicieron presencia, digamos que de interés particular. Ellos quieren saber si la enfermedad está relacionada o asociada al sexo femenino. Entonces, la variable sexf, ¿cierto? Es sexo femenino 1 si ocurre y 0 si es masculino. La variable de resultado es CHD, la variable dependiente. Esta variable dependiente codifica obviamente los valores de 0 para identificar que la presencia, que la enfermedad coronaria, la enfermedad del corazón está ausente, y 1 para identificar que la enfermedad efectivamente está presente en el paciente o en el individuo. Claro, nos interesa explorar la relación entre la edad, el sexo y la presencia o ausencia de esta enfermedad coronaria, pues obviamente en esta población de estudio. Ok, la regresión logística para poderla ejecutar con StatGraphics Centurion. Bueno, aquí hay que aclarar algo, y es cuando uno instala, o cuando ustedes instalan por primera vez el StatGraphics Centurion, el StatGraphics Centurion le ofrece la posibilidad de activar o dejar desactiva una herramienta que es la herramienta 6 Sigma. Por lo general, si tenemos la opción de dejarla activada, pues hombre, es muy buena herramienta, ¿sí? Esto, ¿qué conlleva? Esto hace que cuando vayamos al menú del StatGraphics Centurion, si activamos la herramienta 6 Sigma, entonces los lugares donde están las aplicaciones o las rutinas, ¿cierto? Cambian de orden. No es que quede faltando, simplemente que cambien de lugar. Entonces, con la herramienta 6 Sigma instalada, podemos encontrar la regresión logística, tal cual como ustedes están viendo ahí en este momento, en este slide, y es que podemos ir a mejorar. En mejorar vamos a análisis de regresión. En análisis de regresión tenemos a un solo factor, que es una regresión lineal simple, a varios factores. Podemos encontrar regresiones lineales múltiples y datos de atributo, y ahí en datos de atributo podemos encontrar la regresión logística. No solamente podemos encontrar la regresión logística, ¿no? Si nos notan, podemos encontrar la regresión fuera de la logística, podemos encontrar la regresión Probit, la regresión Poisson y una regresión binomial negativa. Muy bien. Vamos a ir a ejecutar el ejemplo con la base de datos de Holmes. Permítanme, voy a compartir con ustedes. Esta es la base de datos. Muy bien, la estructura es tal cual como se las comenté. En la siguiente tabla se listan los años en edad, age, CHD, que es la presencia o ausencia de enfermedad coronaria, y sex F, que es el sexo femenino. Muy bien, tal cual como siempre lo hacemos, o como lo hemos venido haciendo y lo aprendimos, digamos que en las otras sesiones. Si tenemos la base de datos, observen la estructura de la base de datos. La base de datos tiene el encabezado, que son
unos labels, que son las etiquetas de la variable medida, el ID, esto es para identificar cuántos pacientes fueron, en este caso, solamente él afirma tener 100, pero solamente tenemos 98. Dos pacientes presentaron realmente inconvenientes y no terminaron, digamos que no dieron consentimiento para, según lo afirma el autor, para poder estar allí en el estudio. Tenemos la edad agrupada de sexo, en este caso femenino, 0,1, y la presencia o ausencia de enfermedades coronarias. Muy bien, como lo hemos hecho, siempre sombreamos la información para llevarnos a las StatGraphics. No necesitamos salvar el archivo y después importarlo desde StatGraphics, se puede hacer, pero la versatilidad de StatGraphics hace que no necesariamente cerremos el archivo de Excel. Tenemos el archivo de Excel abierto, copiamos, control C, nos vamos a el StatGraphics Centurion, permítanme un segundo, vamos al StatGraphics Centurion, vamos a copiar esta información y la vamos a pegar aquí. De entrada, cuando arrancamos por primera vez con el StatGraphics Centurion, él nos proporciona esta hoja de cálculo que es la ventana de trabajo del software. Es una ventana muy similar a casi todos los software estadísticos, casi todos, no todos, casi todos tienen esta presentación, que es la hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo, si lo notan, tiene 3 pestañas, A, B, C, y aquí vamos a trabajar en la pestaña A. Para pegar la información, lo cotidiano o lo tradicional que sabemos y que es casi intuitivo es copiar y pegar, ¿cierto? Control C, Control V. Muy bien, para poder pegar aquí en el StatGraphics Centurion debemos solamente tener cuidado con lo siguiente. Tenemos la información ya copiada, que es la de Excel. Vamos a pegarla aquí. Si la pegamos directamente podemos, si nos paramos en una de las celdas, podemos cometer este error. Si pegamos así, observen que le estamos diciendo al software que la primera línea, es decir, el primer individuo, el primer paciente, tiene una medida de ID, bueno, ID, age, agrupación de la edad, sexo femenino y enfermedad coronaria. Es decir, realmente no estamos incluyendo la información del primer individuo. El primer individuo son los labels, son las etiquetas. ¿Sí? Entonces uno, digamos que como cometió el error, entonces la fácil es control Z para eliminar, ¿cierto?, el paso anterior. Sin embargo, aun cuando en control Z, observen que si le pedimos al software que nos muestre qué tipo de variable es, damos doble clic, él ya la identificó, damos doble clic en el encabezado, ¿no? Dice call 1. Él ya la identificó como carácter, ¿sí? Si yo doy control Z, él sigue dejando las columnas como carácter porque ya contaminé el espacio, ¿sí? Entonces, el problema de esto es que él no la reconoce como numérica, sino como carácter, y entonces vamos a tener problemas si es que llegamos a entrar a una variable cuantitativa, porque él la va a reconocer como cualitativa. Muy bien. Cuando ocurre eso, lo más sano es ir a archivo, cerrar datos. Nos pregunta, ¿desea guardar los datos en la hoja A? Realmente no queremos guardar los datos en la hoja A porque no hay nada. De nuevo, control C, nos vamos allá, control V, picamos en la intersección. Este es el truco. Picar en la intersección entre fila y columna hace que toda la hoja se ponga oscura. Al ponerse la hoja oscura, entonces ahora sí, control V, que es pegar. Y nos pregunta que si su nombre, sus variables tienen nombre de columna, o tienen nombre de columna más un comentario, o son solamente los datos sin nombre de columna. Si lo recuerdan, es una base de datos con solamente nombre de columna, no tiene comentarios. Es decir, es la primera opción. Clicamos en nombre de columna y aceptar. Observaron que donde decía col 1, col 2, col 3, col 4 y col 5 fueron reemplazados por los labels, por las etiquetas. Es así como debe quedar la base de datos. ¿Sí? En donde dice call del 1 al 5 debe ser reemplazado por el nombre o por las abreviaciones de la variable.
Muy bien. Si lo notan, entonces la ruta es mejorar, análisis de regresión, datos de atributos y regresión, datos de atributos y regresión logística. Entonces vamos a analizar, a mejorar, perdónenme, análisis de regresión. Y en análisis de regresión vamos a datos de atributos y en datos de atributos picamos en regresión logística. Una vez picamos allí en regresión logística, entonces él nos proporciona la ventana de captura de variables. Esta ventana de captura de variables entonces tiene la condición de ofrecernos la variable dependiente, que es la variable de respuesta, la variable y en este caso, ¿cierto? Para nuestro caso la variable y es la presencia de enfermedad coronaria. Tenemos factores cuantitativos y factores categóricos, es decir, variables cuantitativas por un lado y variables cualitativas por el otro lado. ¿Sí? Observen que de forma particular él nos está pidiendo que nosotros identifiquemos cuáles son quanti o cuáles son quali, ¿cierto? Podemos estar incurriendo en algún tipo de error al utilizar una variable o no tanto cometer un error, sino realmente omitir información. Probablemente una variable sea de carácter 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, y eso no me represente una variable categórica de si es 1 marque hombre y si es 2 marque mujer, o si tiene o no tiene, o sí, sino puede ser el número de veces que ha sido operado, ¿cierto? En particular de una enfermedad, por algún caso grave. Muy bien, en las variables cuantitativas, entonces vamos a agregar, vamos a hacer primero la regresión logística. Recuerden que tenemos dos tipos de variable de edad. Tenemos la variable edad sola y tenemos la variable de edad agrupada, ¿sí? Age a group. Entonces, hagámoslo primero con la edad solita. Picamos en edad como variable cuantitativa y vamos a picar en sexo femenino como variable categórica o variable cualitativa. En estas ventanas del Stock Graphics, sin importar qué procedimiento es el que estemos haciendo, en estas ventanas todo lo que está entre paréntesis es opcional. Es opcional, no hay necesidad de llenarlo. Entonces, por ejemplo, tamaño de muestra está entre paréntesis, o sea que este espacio no hay necesidad de llenarlo. Entonces, este espacio no está entre paréntesis, dice variable dependiente, no está entre paréntesis, o sea, es obligatorio llenarlo. Factor cuantitativo, es obligatorio llenarlo. Factores categóricos, ¿cierto? Si los tienen, pues es obligatorio llenarlo. Es decir, no necesariamente tiene que llenarse ambos. Probablemente solamente ustedes tengan, es probable que ustedes solamente tengan variables cuantitativas, entonces solamente las ponen en este espacio. Y si no, entonces, si todas son cualitativas, las ponen todas en este espacio. Muy bien. Selección. Resulta que selección si ustedes quieren trabajar con un conjunto de datos en particular, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar los primeros 5 o los primeros 10 casos de todos los casos que se plantearon, ¿cierto? Entonces, ustedes van a poner como, se debe agregar aquí como una instrucción en este espacio como first 50. Entonces él va a trabajar con los primeros 50 o first 10, va a trabajar con los primeros 10. Igual sigue siendo opcional. Aquí hay algo particular y es que cuando instalamos por primera vez el software, entonces el software tiene activado esta opción, ordenar por nombres de columnas. Pues esta activación nos despista un poco porque nosotros tenemos una estructura mental de cómo viene la base de datos. Sabemos que primero va ID, después age, después age a group, después sexo, que es sexo femenino, y enfermedad coronaria. Pero si lo miramos acá, aquí está en desorden, pues está en orden alfabético realmente, ¿sí? Debemos mantenerlo desactivado para que lo podamos tener tal cual como lo tenemos en nuestra estructura mental y no
no perder tanto tiempo. Muy bien, picamos en aceptar. Cuando picamos en aceptar, entonces él nos pregunta si todas las variables y si incluimos la constante. Si efectivamente debemos incluir la constante. Queremos incluir la constante. Entonces, picamos en aceptar. Él nos dice que nos puede sacar resumen del análisis, bondades de ajuste, intervalos de confianza, matrices de correlación, hacer predicciones, ¿cierto? Mostrarnos los residuos de los de las mediciones atípicas y hacer una predicción inversa, ¿cierto? Es devolvernos para alguna de las variables. En términos gráficos, él nos hace el gráfico del modelo ajustado, el gráfico Logit, ¿sí? Que es una linealización del modelo logístico, puede hacernos una evaluación, una comparación de gráfica de los individuos evaluados versus los predecidos, los observados versus el logaritmo de la probabilidad. Nos puede hacer un gráfico de capacidad de predicción, un histograma de predicción y un gráfico de residuales. Si lo notan, tenemos varios insumos que podemos tener a la mano. Picamos en todos. Es más, algunos de estos probablemente son redundantes. Algunas de estas ventanas pues para nosotros son redundantes. Entonces, a veces no hay necesidad de utilizarlas todas. ¿Cómo recupero esa tabla de procedimientos que apareció hace un momento? Es muy sencillo. El software, aquí en la ventana de análisis, noten algo. El software saltó de aquí, de la hoja de cálculo, lo estoy explicando desde el explorador. El software saltó desde acá, desde la hoja de cálculo, y creó un nuevo icono llamado regresión logística. Este icono no estaba. Por cada procedimiento que ustedes hagan en el software van a empezar a aparecer iconos acá, ¿sí? Entonces, este icono representa el análisis que acabamos de hacer. Muy bien. Aquí en la ventana de resultados, la ventana de análisis, ¿cierto? En esta ventana de análisis podemos picar en este icono que queda en la parte superior izquierda donde están las 2T y 2G, ¿sí? TP de tablas y GG de gráficas, ¿sí? Ese es el icono que domina la estructura de esta ventana, observen. En la parte izquierda tenemos todos los cálculos, todas las tablas. En la parte derecha tenemos todas las gráficas, ¿sí? Si picamos allí, podemos activar o podemos desactivar algunos gráficos que no necesitamos o algunos cálculos que no necesitamos, ¿cierto? Podemos, de hecho, desactivar todos y quedarnos con uno solo, digamos que es con el que yo necesito, entonces solamente aparece lo que yo necesito. ¿Ok? Muy bien, sin embargo, podemos generar todo y chequear qué nos sirve o qué no nos sirve del modelo logístico, ¿cierto? De esta aplicación logística que estamos desarrollando. Muy bien, vamos a ir por cada una de las ventanas a ver qué fue lo que nos proporcionó el software. Para poder maximizar cualquiera de estas ventanas, estas subventanas, simplemente vamos a dar doble clic. Al dar doble clic, maximizamos o minimizamos cada una de nuestras ventanas. Observen. Doble clic, doble clic, doble clic, doble clic. Muy bien, vamos a analizar cada una de ellas. Digamos que este es el resumen de los más importantes que tiene el modelo de regresión logística, ¿cierto? Para nuestro caso. Observen que él nos está proporcionando la información para construir nuestro modelo. Si nuestro modelo es la probabilidad que x sea igual a un valor x, bueno, la probabilidad de que y sea igual a un valor y es igual a e a la beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, en este caso es beta 0 y beta 1 porque solamente tenemos una variable, tenemos edad y tenemos dos variables, ¿cierto? Que es la edad y el sexo. Tenemos dos variables independientes, entonces él va a proporcionar tres coeficientes, tres betas, ¿cierto? El primer beta, que es el beta 0, dio, en este caso, se calculó a través de máxima verosimilitud y dio menos 5.19.
La edad, que es beta, eso es beta 0. Beta 1, que es la edad, para la variable edad, dio 0.1108 y el que sea de sexo femenino, ¿cierto? Cuando sexo femenino vale 0, que es el estado inicial de esa variable dicotómica, es de menos 0.53. Claro, lo que queremos chequear es en cuánto incrementa el sexo, la probabilidad de ocurrencia si el sexo no es femenino, sino es masculino. Entonces, podemos verificarlo ya escribiendo nuestro modelo. Nuestro modelo, ¿cierto? Lo podemos hacer directamente ¿desde qué? Desde la ecuación. Pues ya tenemos los coeficientes. ¿Sí? Él también proporciona los errores estándar de esas estimaciones. Hay algo bien particular y es que la mayoría de los softwares nos proporciona la salida, como por ejemplo lo que están viendo acá. Esto no es nada fuera de lo normal, ¿sí? Pero la particularidad, digamos que la esencia del StatGraph Centurion, que no tiene casi ningún software estadístico, es que él siempre va a arrojar algo llamado StatAdvisor. El StatAdvisor es un ayudante, bueno, digamos que es una regleta ayudante para interpretar las salidas. No hay que confundir esto, es una regleta, no son los análisis. Los análisis uno los hace, uno como investigador es el que hace los análisis. Esta regleta sí nos ayuda a interpretar las salidas, como por ejemplo, él dice que la salida muestra los resultados de ajuste de un modelo de regresión logística para describir la relación entre la edad coronaria y dos variables independientes. ¿Sí? La ecuación del modelo es de la forma, como lo están viendo acá, que es CHD, en este caso que es la presencia de la enfermedad coronaria, presencia o ausencia, que es igual a E a la eta. Pero entonces, bueno, ¿y qué es eta? Eta es menos 5.1906, o sea, beta 0, más 0.1108, que es beta 1 por edad, menos 0.5303 por sexo, cuando sexo vale 0, ¿cierto? Entonces, observen que esto es de alguna manera algo así como y igual a E a la beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 sobre 1 más E a la beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2, ¿cierto? Este es el modelo de regresión logística, ¿sí? Vemos que el elemento del exponencial, que es beta 0, beta 1 x1, beta 2 x2, ¿cierto? Él lo llama eta y lo incluye, ¿cierto? Entonces, algo también muy particular que tiene el StatGraph Centurion, a diferencia de los otros softwares, es que nos ayuda a interpretar, ¿cierto? La condición de los valores P, que para nuestro caso o para nuestras investigaciones es tan importante, y es saber qué ocurre con el valor P, ¿sí? Entonces, aquí él hace una interpretación, vuelvo y les digo, ningún otro software lo hace. ¿M? Como el valor P de la tabla de análisis de desviaciones es menor que 0.05, entonces se puede afirmar que existe una relación estadística significativa entre las variables, es decir, entre la dependencia de la variable Y con las variables edad y sexo. ¿M? Esta afirmación se hace con una confianza del 95%, bajo un nivel de confianza del 95%. Además, él afirma que los valores, el valor P de los residuos, ¿cierto? Es mayor o igual a 0.05, ¿sí? Eso afirma de que el modelo no es significativamente, digamos que peor que el modelo posible para todos los datos, bueno, para todos los datos en todos los niveles. Es decir, que si yo incremento a la edad, por ejemplo, de 0 a 1, ¿cierto? Que es la variable que es la única variable de estado en este caso, porque es de hombre a mujer, ¿sí? Realmente no hay una diferencia significativa si yo cambio el estado de hombre a mujer, ¿sí? En otras palabras, el modelo no va a mejorar mucho realmente, ¿sí? Si mejora realmente las diferencias entre este, que es el estado cero, que es cuando lo hacemos para los hombres,
no va a mejorar mucho si lo hacemos para el estado de mujeres, ¿sí? Bueno, subamos un momento, miremos de lo que les estoy hablando. Estoy hablando desde los coeficientes, estamos hablando de las desviaciones, este es el valor P del modelo, ¿sí? El valor P dio 0.000, es decir, lo que dice este valor P es hay modelo, ¿sí? El modelo, digamos que de alguna manera funciona. Hay por lo menos una de las variables independientes exógenas, ¿cierto? El X, que sí explican a la variable dependiente Y, en este caso es enfermedad coronaria, ¿sí? Sin embargo, este valor P de los residuos dio 0.214, señalando de que a pesar de que hay modelo, tal vez alguna, ¿cierto? Pues como son solamente dos variables independientes, entonces al menos una de las variables independientes realmente no está aportando, no aporta mucho. Eso quiere decir que si yo cambio de estado en una de las variables o en varias de las variables, realmente la mejora del modelo no va a ser significativa. ¿No? El porcentaje de desviación explicado por el modelo realmente es como qué tan bueno es el ajuste del modelo, qué tanto reduce la variabilidad del modelo, perdón. Entonces, podemos ver que la variabilidad o la desviación, en este caso, es lo que llama desviación, pero es la variabilidad del modelo, ¿sí? Entre más pequeño, pues mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque el modelo ajusta más, ¿sí? Entonces, dice que la variabilidad es pequeña, relativamente pequeña, en términos porcentuales es de 0 a 100%, la desviación explicada por el modelo, no hay tanta variabilidad, es un 20.4%, sin embargo, el ajuste del modelo no es bueno. El ajuste del modelo funciona como un R cuadrado, ¿sí? Es uno menos la variabilidad del modelo y funciona como un R cuadrado. Recuerden que los R cuadrado eh, señalan qué tan bueno es el ajuste del modelo en un nivel de 0 a 100%. En este caso es del 15.9%, 16%. Realmente no es el mejor ajuste del modelo. ¿Sí? Muy bien, tenemos algunas otras pruebas. La prueba de razón de verosimilitudes. Esto con los valores, con una prueba chi cuadrado de cambio de estados, ¿cierto? Entonces, la razón de las verosimilitudes también las llaman los momios, ¿sí? Podemos ver que probablemente es significativo para la edad, pero no es significativo para el sexo. Lo que está señalando esto es que probablemente la variable sexo es una variable que se deba excluir del estudio, pues no está dando un aporte significativo al modelo. Muy bien, tenemos varios análisis de residuos, ¿cierto? Los análisis de residuos es como el porcentaje, son otras medidas de porcentaje de ajuste del modelo. Por ejemplo, tenemos el MAPE, que es el error absoluto medio porcentual de ajuste. Y bueno, tenemos los cuadrados medios del error, tenemos varias medidas para esto, para evaluar qué tan bueno fue el ajuste del modelo, ¿cierto? Muy bien. Algo bien particular, observen, esto no lo hace ningún otro software. Para determinar si el modelo, es decir, ningún otro software nos da la posibilidad de cuestionar las salidas, ¿cierto? Las variables. Él dice que para determinar si el modelo se puede simplificar o no, ¿cierto? Podemos observar que el valor P más alto de las pruebas de verosimilitud es 0.2977, que pertenece al sexo femenino. Como el valor P es mayor que 0.05, este término no es estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 95% o más grande. Consecuentemente, debería eliminar la variable sexo del modelo. Observen, esto no lo hace realmente otro software. Él nos está dando casi que todas las herramientas para que nosotros depuremos el modelo de tal forma que lo podamos filtrar y efectivamente poderlo volver a correr, a ver si nuestro ajuste
evidentemente mejora o no mejora. Hay que tener en cuenta lo siguiente, es una sugerencia, no es una obligación, ¿sí? Probablemente en nuestro estudio es supremamente fundamental tener la variable de sexo incluida, a pesar de que ella nos está afectando. Entonces ya no es una decisión estadística, sino realmente es una decisión de investigación, una decisión de equipo, si se quita o no se quita la variable sexo. Técnicamente se debería quitar, pero hay otras decisiones que están por encima de las decisiones técnicas. Muy bien, como les estaba comentando, hay pruebas de bondad de ajuste del modelo, dice el StatDason, dice esta prueba determina si la función logística ajusta adecuadamente los datos con un valor P o mayor o igual a 0.05 y dice que no hay razón para rechazar la hipótesis de adecuación del ajuste del modelo, es decir, el modelo ajusta. ¿Qué tan bueno? No muy bueno, pero el modelo ajusta. Intervalos de confianza para la estimación de los coeficientes. Entonces tenemos los coeficientes que son los betas. ¿Sí? Estos son los betas. Beta 0, beta 1 y beta 2. Estos son los errores estándar de la estimación. Estos son los límites de confianza de los betas. ¿Sí? Y esta, digamos que esta tabla es el cálculo de las razones, los odds, por así decirlo. Estos son los odds. ¿Sí? Efectivamente, podemos ver que la tabla nos muestra la razón de momios. Recuerden que un momio es el exponencial de cada uno de los coeficientes. Se hace un momio para las variables independientes, más no para la variable, para la constante que es el beta cero. Estos exponenciales, si le calculamos, digamos que el exponencial a menos a 0.01108, ¿cierto? Nos va a dar 1.1172. Si calculamos exponencial de menos 0.5303, vamos a tener que el exponencial es 0.5884. Este cálculo o esos valores de 1.1172 y 0.5888, ¿cierto? Nos está señalando es el incremento porcentual de la probabilidad de pasar de un estado al otro. Si nosotros cambiáramos la edad, probablemente si la incrementáramos, ¿cierto? El cambio porcentual de incrementar la edad va a ser del 1.11%, mientras que si cambiamos de sexo femenino a sexo masculino, perdón, de sexo masculino, que es F0, a sexo femenino, que es la presencia de, si es mujer, ¿cierto? Entonces realmente el aporte es del 5%, realmente no es muy grande, es mucho el aporte. Aquí tenemos una matriz de correlación de los coeficientes estimados. Básicamente, pues como tenemos tan poquitas variables, lo único que podemos relacionar es la edad contra el sexo y efectivamente no hay una relación razonable entre estas variables. Si tuviésemos más variables, aquí habría una matriz de P por P, ¿cierto? En este caso, señalando si existe algún tipo de relación entre las variables independientes en este caso. Desempeño de predicción del porcentaje del modelo. ¿Qué tan bueno es el modelo para predecir? Pues resulta que tenemos 1, 2, 3, 4 columnas, ¿no? Esto es cierto, es qué tan bueno es el modelo para predecir aciertos de que una persona tenga la enfermedad y que el modelo sirva para decir si la persona tiene la enfermedad o falso, es los errores que puede cometer la ecuación, el modelo, ¿cierto? Y el total es sin contar lo falso y lo verdadero, sino de forma genérica, qué tan bueno es la ecuación, ¿cierto? Entonces, algo bien interesante o bien particular es que les había comentado respecto del threshold, el cutoff, el punto de corte para la variable dependiente y. Sabemos que la variable dependiente y tiene valores de ceros y 1,
Pero a partir de qué momento, entre 0 y 1, cuál es el punto de corte para definir si la persona tiene o no tiene la enfermedad coronaria, ¿cierto? Entonces, observen que él nos hace un punto de corte, nos dice, mire, el punto de corte realmente está alrededor de 0.4 o 0.40. Si al evaluar la edad y al evaluar el sexo femenino, aunque el modelo no sea muy bueno, no tenga muy buen ajuste, ¿cierto? Si ese cálculo, al desarrollarlo, nos da un Y estimado de 0.40 o superior a 0.40, 40 y algo, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento, la persona está en riesgo es una predicción de que puede estar en riesgo de padecer esta enfermedad coronaria. ¿Sí? Si está por debajo, pues efectivamente no. Es decir, que ya el punto de corte, el short ya no es 0.50, que es lo que uno imaginaría que es el punto de corte entre 0 y 1, ¿cierto? Al poner este punto de corte en 0.40, la función que construimos va a tener un 78%, 78.05% por ciento de buenas aciertos, de asignaciones correctas, pero también tiene un 69.4% de falsas. De forma genérica va a tener un 73% de asignaciones relativamente buenas, ¿cierto? Correctas asignaciones. Muy bien. Digamos que tenemos algunos otros valores, los residuos atípicos, él nos está sacando qué residuos, qué valores, qué pacientes son valores atípicos, outliers, ¿cierto? Y lo hace a partir de los residuales. ¿Por qué lo hace a partir de los residuales? Pues porque tenemos varias variables independientes. Entonces lo que él señala es qué paciente, qué individuo, qué unidad experimental es la que está señalando un valor atípico. Bueno, digamos que ya para finalizar les voy a mostrar, este es el gráfico del modelo ajustado a través de una regresión logística, ¿sí? Con la condición de que sexo femenino 0, y pues al cambiar de estado obviamente eso va a cambiar, ¿sí? Si aplicamos logaritmo a esta ecuación, que es la función logic, lo que les estaba comentando es que la anterior gráfica, esa que tiene forma de curva de S, ¿cierto? Se linealiza y entonces se convierte casi que en una regresión lineal, ¿cierto? Y los intervalos, las líneas rojas son los límites de confianza. Los predichos versus los observados, que es una evaluación de cómo son los valores precios con el modelo y cómo son los valores realmente reales que ocurrieron, la realización de la variable, ¿cierto? Hay algo bien particular y es este. Este gráfico es el gráfico de la capacidad de predicción del modelo para la enfermedad coronaria. Si lo notan, él señala el número de aciertos que él evaluó todos los individuos, ¿cierto? A través del modelo. Entonces él proporciona una tasa de aciertos. Solamente con los que tienen enfermedad coronaria. Después toma todos los que no tienen enfermedad coronaria y chequea en cuántos se equivocan, que son los falsos, que es en violeta, ¿cierto? Y señala además una evaluación total, tanto falsos como verdaderos, ¿cierto? Entonces, si lo observan todos, se cruzan, se cortan alrededor de 0.40, 40 y algo, y ese es el punto de corte realmente, el threshold, el punto de corte. La función trabaja bien a ese valor de corte. Si se evalúa un paciente, si ese paciente sobre esta función, ¿cierto? Si ese valor está por encima de 0.42, 43%, entonces ya este paciente corre el riesgo de estar sufriendo de enfermedad coronaria. Muy bien, bueno, digamos que hay otros tipos de gráficas que son comparaciones, pero entonces esas son como las más importantes. Bueno, por hoy paramos acá, digamos que esta es un abrebocas de todo lo que se puede hacer con el estado de Centurión. Observen que deben agregar más variables, entonces, nada, quedo presto a sus comentarios.
Entonces digamos que esta sesión es para solucionar preguntas. Si tienen preguntas, yo estoy aquí pendiente de todos sus comentarios a través del chat o si tienen el micrófono, entonces los escucharé también. Muy bien, entonces por ahí paramos acá. Nos vemos en una próxima sesión de StarGraph y Centurion, donde digamos que utilizaremos no solamente variables de tipo cualitativo y cuantitativo, no solamente vamos a utilizar modelos de regresión logística, sino podemos utilizar modelos más fuertes, modelos Logit, modelos Poisson, ¿cierto? Y vamos a mirar algunas, digamos que algunas aplicaciones. Muchísimas gracias a todos, seguimos en contacto.